Buenos días, compañeros y tutores. Mi nombre es Fabián David Infante Páez. Pertenezco al grupo 10412-20 del curso de ecuaciones diferenciales. Estoy estudiando ingeniería industrial y a continuación les explico el ejercicio correspondiente para la fase 2, es ecuaciones diferenciales. Entonces me correspondió el ejercicio 3 de ecuaciones diferenciales exactas. Dice, de acuerdo al texto anterior, soluciona las siguientes ecuaciones diferenciales empleando el método de exactas. Y pues ahí cada estudiante tiene que desarrollar el ejercicio literal que le correspondió. Entonces yo escogí el A. Entonces, por lo tanto, les voy a sustentar el ejercicio A. Entonces, entonces ahí dan la ecuación inicial y tengo que comprobarla, dar el resultado mediante el método de exactas. Entonces aquí está la proposición o enunciado. Entonces aquí está la ecuación y la razón o explicación. Inicialmente es una ecuación exacta porque cumple con la estructura de la fórmula. Entonces aquí está la ecuación y la fórmula es la derivada de parcial de dx con respecto a la derivada n parcial de dy. Entonces eso se iguala a cero. Entonces ahí n de y es la parte derecha y m de x es la parte izquierda y está subrayado con rojo y azul. Entonces hasta el momento cumple con la estructura de una ecuación exacta. Luego derivamos parcialmente con respecto a x y pues acá en este punto tienen que dar iguales tanto eh, en la derivada de y como en la derivada parcial de x. Entonces acá nos da 3, entonces acá derivamos 3x2y, 2xy más y elevado a la 3. Entonces 3x2y nos queda 3x2 ya que estamos derivando en función de x. Entonces es una constante, por lo tanto queda 0. Entonces queda 3x2. Acá en este caso 2x. Y en este caso 3y2, 3 por 2. 3 pasa acá al lado de derecho e izquierdo de la y se le resta 1 al exponente, entonces queda 3y2. Acá en nx2 más y2 igual 0. Entonces acá simplemente 2x se deriva solo esta parte queda, es la constante, entonces se elimina el y2. Y como vemos, pues no nos queda igual. Entonces no cumple al 100% con una derivada, con una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a hallar un factor integrante. Entonces hay dos casos comunes. Entonces en el caso mío, entonces hay que encontrar un factor integrante con respecto a x o un factor integrante con respecto a y. En este caso solo utilicé pues el caso uno, el factor integrante con respecto a x, ya que ahí encontré el factor integrante. Entonces vamos a ver. Entonces acá pues de acuerdo a la fórmula, entonces pues ahí se reemplaza. Entonces la derivada respecto a y con la derivada respecto a x sobre n. N pues es en la ecuación inicial. Nos vamos a la ecuación inicial y pues reemplazamos los valores según la ecuación inicial. Entonces n es x2 más y2, x2 más y2. Y esto pues es de las derivadas que obtuvimos anteriormente. La derivada de y y la derivada parcial de x. Entonces pues ahí solucionamos y aquí pues como vemos entonces nos queda 3x2 más y2 y abajo nos queda x2 más y2. Aquí se eliminan estos dos, los términos semejantes y nos da un factor un número es 3 y como estamos en función de x, entonces ese es el factor integrante. Entonces se factoriza y eliminamos términos iguales, el resultado es 3 de x, es decir, encontramos nuestro factor integrante con respecto a x. Aquí el factor integrante viene dado por, esta es la ecuación para el factor integrante, entonces eh, así se escribe. Entonces al final nos queda elevado a la 3x. Entonces esa es la ecuación de Euler, 13x. Entonces aquí simplemente multiplicamos la ecuación inicial por el factor integrante resultante. Entonces la ecuación inicial la multiplicamos toda
y pues acá ya están todos los términos como nos quedó, igualado a cero. Aquí luego seguimos, verificamos que la derivada parcial en y con respecto a x, nx, en este caso n de y, se deriva con respecto a x. Entonces acá estas dos, al derivar estas dos, entonces nos da que la igualdad, cumple con la igualdad, nos da verdadero. Entonces cumple con la igualdad y aquí pues en este caso derivamos n de y con respecto a x. Listo, entonces ahí se muestra. Bajamos, encontramos la función de x, y, realizamos operaciones, entonces tenemos que f de x de y igual, entonces acá simplemente reemplazamos 3x más la constante 1 igual y nos genera una segunda constante. Entonces combinamos las constantes, nos queda e3x, y3 sobre 3 igual a constante. Y aquí realizamos operaciones para encontrar el valor de la constante. Entonces acá pues simplemente despejamos, realizamos las operaciones y nos queda la respuesta de con la constante es igual a más x2y. Entonces esa es la respuesta. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.